Bueno, y con esto nosotros terminamos la comparación de la escala de Likert. Recuerden, en la parte de arriba fue cuando nuestra escala no tuvo ningún valor, y en la segunda es cuando nuestra escala nosotros le agregamos un valor, y bueno, en los dos casos ya les expliqué cómo se tiene que sacar la frecuencia. Ahora, vamos con el siguiente punto, que es cuando nosotros vamos a revisar las frecuencias en una pregunta abierta. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es que una vez que organizamos la información, ver cuántas veces se repite un fenómeno o una situación. En este caso, mis respuestas que obtuve en las preguntas abiertas fueron que hay mucha gente, los horarios, los trámites, los horarios de servicio y nada. Entonces ahora voy a tener que ver con qué frecuencia o cuántas coincidencias tengo respecto al mismo tema. Aquí lo que vamos a ir agrupando los temas que son más o menos o que están relacionados. En este caso, en las frecuencias, que hay mucha gente, bueno, nada más tengo esta pregunta que es, en la primera persona fue la única que lo comentó. En el segundo caso, los horarios. Si se fijan, dice los horarios y los horarios de servicio son muy parecidas. Entonces, en este caso, los horarios, voy a considerar que dos personas comentaron este punto. Después, los trámites, solamente una persona porque ninguna de las respuestas está relacionada. Y nada, solamente una persona respondió esto. Aquí recuerden que ustedes lo pueden ir marcando las coincidencias o las frecuencias con que se repiten las respuestas, o lo pueden ir poniendo con sus números normales. Aquí va a depender mucho de cómo ustedes quieran trabajar. Ahora, las preguntas, las frecuencias de las preguntas dicotómicas son más sencillas. Nosotros vamos a poner el total de personas que dijeron que sí y el total de personas que dijeron no. Entonces, para esta actividad, ustedes lo que tienen que entregar son las frecuencias de todas las preguntas que diseñaron. Ahora, este pilotaje lo realizamos para ver si es que el instrumento que nosotros desarrollamos es correcto o tiene algunas áreas de oportunidad. En este caso, estas son todos los instrumentos de cada uno de los equipos que entregaron. De manera general, puedo comentarles que están muy bien, aunque hay algunas observaciones. Por ejemplo, el uso de la forma del formato que ustedes pusieron para las respuestas. Me llamó mucho la atención que en algunos casos pusieron estos objetos, pero realmente responder esto es muy difícil porque al final de cuentas es un objeto. Ajá, a lo mejor sería más fácil si nosotros agregáramos tablas. Las líneas que ponen para que ustedes pongan la respuesta. En algunos casos, cuando ponen sobre todo guiones bajos, si ustedes escriben, entonces lo que va a pasar es que se va a ir recorriendo. Entonces, bueno, esta es otra buena opción, igual para utilizar tablas. El número de hojas. En este caso, el promedio de preguntas que ustedes manejaron son como 15. Si ustedes recuerdan el instrumento que yo les apliqué al principio, fueron 53 preguntas en 3 hojas. Entonces lo recomendable es trabajar con tablas para que de esta manera en pocas hojas podamos tener la información. Sobre todo imagínense si estos instrumentos los fueran a aplicar de manera física, es decir, a una muestra de 100 personas, ¿cuántos instrumentos o cuántas copias tendrían que sacar? Ajá. Las instrucciones. En algunas partes solamente me ponen la instrucción arriba, pero en las diferentes preguntas no agregan las instrucciones. Ajá. Entonces es muy importante agregarlos. Las numeraciones que utilizan. En algunas preguntas, por ejemplo, están los números, pero dentro de las respuestas siguen numerándolas. Entonces aquí puede ser un poco confuso. Yo les recomiendo que solamente numeren las preguntas y no las respuestas. Acentos también, de repente se llevan muchos acentos y un poquito de cuidado en la redacción. Aquí tenemos que tener en cuenta que no importa que repitamos la información. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Entonces
24 años, 15 años, aquí vale la pena repetir la información. Bueno, entonces estos son los instrumentos que yo les apliqué y como les comentaba, en estas 3 hojas fueron 53 preguntas, pero si observan, son 3 hojas y por el uso de las tablas, entonces de esta manera ahorro mucho tiempo. Entonces ya en el último video les explico un poquito cómo va a ser la actividad que van a realizar esta semana.